Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional. Y antes de iniciar esta charla, esta conversación, quisiera recordarles a todos que al terminar esta plática, dispondremos de algunos minutos a fin de poder atender sus preguntas, comentarios o sugerencias. Y obviamente para nosotros es muy importante que podamos obtener esas preguntas para poder hacer más dinámico este webinar, que aunque dura 20 minutos, intentaremos que sea de sumo provecho para ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar. Como ustedes saben, estamos en un ambiente altamente competitivo. Y ante estas situaciones se hace necesario y obligatorio el manejar cada vez mejor la empresa. Y una de estas cuestiones que deberemos tener mayor cuidado y diligencia para llevarlo es la tesorería. Todos sabemos que si bien hay ventas, pero estas ventas no se cobran, la realidad es que la empresa no contaría con recursos para poder llevar a cabo su operación. Por lo tanto, debemos tener cuidado en no confundir lo que se llaman utilidades con lo que se llaman flujos de efectivo. Una empresa puede vivir solo con flujos. En el dado caso que tenga utilidades pero no tenga flujos, sería una empresa que a pesar de su rentabilidad, pues obviamente no contaría con los recursos suficientes para hacerle frente. ¿Y en qué se desarrolla nuestra tesorería corporativa? Pues obviamente tenemos que tomar en cuenta el ambiente macroeconómico. El qué pasa en nuestro país, sobre todo si tenemos empresas en las cuales tienen oficinas fuera de la República, fuera de la Ciudad de México, en los cuales la tesorería corporativa se complica aún más. Entonces, entender la manera en que la economía interactúa y cómo ésta afecta el manejo de la tesorería es muy importante, de tal manera que debemos ser capaces, a través del entendimiento de la economía, identificar los riesgos que representa para nosotros la tesorería. Y si bien hay riesgos, no olvidemos que también hay oportunidades. Pero tanto los riesgos como las oportunidades solamente las vamos a enfrentar con conocimiento, con talento y con algo muy importante que se llaman recursos financieros. Podemos tener los dos primeros, pero si el tercero no lo tuviéramos, entonces no podríamos cumplir con nuestro objetivo. Bien, entonces ahora la pregunta es, ¿ustedes como responsables de una de tesorería tienen o no tienen incidencia en la competitividad de la empresa? Me parece que sí, la respuesta es sí. Y entonces esto nos obliga a prepararnos cada vez mejor, y es el tema precisamente de este webinar que estamos nosotros iniciando. Bien. Como podrán apreciar en esta diapositiva, esta es una de tantas maneras de hacer mucho más eficiente y eficaz el manejo de una tesorería, como son las cuentas concentradoras, las cuentas dispersadoras, las cuentas con saldo cero, las inversiones escalonadas. El tema es cómo logro hacer más eficiente el manejo de la tesorería a fin de que la empresa no se paralice. Entonces, bueno, como estas herramientas, como estos modelos de gestión de tesorería, hay muchos tantos. La idea es que los necesito conocer, y una vez que los conozco, necesito analizarlos a fin de saber cuál es el que mejor se apega al ciclo de negocio, al giro del negocio y a la estrategia que la empresa quiere implementar. Bien. En algunas ocasiones nos llegan a preguntar, oye, ¿qué modelo de tesorería manejas? ¿De qué manera manejas tu tesorería? Y igualmente nos llegan a contestar, bueno, pues mira, dependiendo si hay y dependiendo de si no hay. Se me hace que es una respuesta muy rudimentaria, cuando actualmente estamos obligados a llevar sistemáticamente la tesorería. En esta diapositiva, lo que estamos proponiendo es un modelo de 6 fases que nos permite hacer más eficiente nuestra tesorería. ¿Cuáles son esas 6 fases? ¿Ok? La primera fase, tengo que hacer un diagnóstico de la posición económico-financiera de la empresa. No puedo llevar el flujo de una empresa que no conozco. Si tiene estacionalidad, si no tiene estacionalidad, si tiene alta concentración en clientes, etcétera. Entonces me lleva primero al análisis del entorno económico. Lo que hace un momento comentábamos. Oye, si el PIB sube, si el PIB baja, si el precio del petróleo se incrementa, si la tasa de CT sube, o sea, ¿cómo le afecta a la empresa? Y no solo a la empresa, a todas las empresas. Entonces estamos hablando de analizar el entorno económico.
La siguiente fase, de esa misma primera fase, la siguiente parte es analizar la situación financiera de la empresa. Oye, y la empresa, ¿cuáles son sus características financieras? ¿Qué apalancamiento, qué rentabilidad, qué ciclo de caja, etcétera, 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 tiene la empresa? Entonces, por un lado, conozco el medio ambiente a nivel macro, y por el otro lado, a nivel microeconómico, conozco la situación financiera de la empresa, lo que me permite empalmar los inputs para el modelo. Una segunda fase va ligada a los aspectos económicos de administrar el efectivo. De tal manera que hay 3 puntos importantes en el costo de la administración del efectivo. La primera es costos asociados a los faltantes de dinero. ¿Qué sucede cuando nos falta dinero? ¿A qué alternativas de financiamiento puedo recurrir? ¿Cómo calculo el costo efectivo de ese crédito? El plazo, las garantías, ¿cómo adecuo los diferentes esquemas de financiamiento a las necesidades de la empresa? Porque esto llevan costos asociados. Bien. Por otra parte, el tener sobrantes en la tesorería, pues es una muy buena noticia. El tema es que esos sobrantes deben ser invertidos. Y esto me lleva en el manejo de la tesorería a conocer los diversos instrumentos de inversión. Que si en UDIs, que si en dólares, que si en pesos, que si a qué plazo, que si inversiones escalonadas. El tema de lo que busco ahí es tener la disponibilidad que la empresa necesita sin sacrificar el rendimiento. Y por último, vienen los costos asociados a la administración del efectivo. ¿Cuántas personas necesito en mi área de tesorería? ¿Qué sistemas requiero? ¿Qué políticas y qué procesos debo establecer? De tal manera que estos 3 puntos, en la segunda fase, es lo que me llevan a el costo de la administración del efectivo. ¿Bien? Una vez que tengo esto, mi tercera fase es definir a través de qué método voy a gestionar la tesorería. ¿A fin de qué? De manejar los saldos óptimos en tesorería, el financiamiento óptimo y las inversiones óptimas. En principio, tenemos 3 grandes modelos. El modelo Bumol, el modelo Miller-Orr y el modelo de Gitman. Digamos que han sido la manera en que la tesorería ha ido avanzando en su modelaje. Hasta allá del modelo de Gitman. No vamos a entrar a ver cada uno de estos, no sería ni el tiempo ni el momento, pero en el seminario, en el curso, obviamente vemos con detalle todas estas cuestiones. Bien, una vez que termino el modelo, en mi cuarta fase es que necesito determinar las estrategias que voy a utilizar, dado el modelo que estoy seleccionando. Estas estrategias que van encausadas no solo en las estrategias operativas, sino también las estrategias de mediano y largo plazo. Se acordarán ustedes que hablamos de misión y visión, en que, bueno, el efectivo, el manejo de la tesorería, es una parte vital para poderlas lograr. En mi quinta fase, entonces ahora sí viene lo que todos conocemos como el presupuesto de efectivo. El presupuesto de requerimientos para cubrir cuestiones como ustedes conocen un OPEX, como un CAPEX, como un STRATEX, que van ligados a temas de presupuestos maestros. Y de esa manera, a la sexta fase, es cuando ya tenemos una propuesta específica para administrar el efectivo, ¿no? Dicen que lo que no se mide, no se administra, y lo que no se administra, no se mejora. De ahí que los modelos para manejar la tesorería, hoy por hoy me dan un sentido objetivo para poderla medir. ¿Bien? Una cuestión básica en la tesorería es lo que se llama la tesorería operativa y la tesorería estructural. Cuando hablamos de la tesorería operativa, nos estamos refiriendo a que la empresa cuente en el día a día con lo que requiere para poder trabajar. Y entonces estamos hablando de lo que se llama capital de trabajo. Como ustedes podrán observar en esta diapositiva, lo que representan las cuentas por cobrar, que es una inversión importante, los inventarios, sobre todo en empresas que tienen ciclos productivos, y el manejo del financiamiento a través de cuentas por pagar, se refiere a un tema de manejo de corto plazo. En la medida en cómo manejemos estos 3 factores, nos va a llevar a determinar un nivel de efectivo. Nuestro nivel de efectivo va a depender de si queremos, en afán de incrementar las ventas, otorgar más crédito a los clientes. Y el otorgar más crédito a los clientes me lleva a buscar financiamientos. Y debo analizar el costo-beneficio de obtener un financiamiento
versus la utilidad que me van a incrementar una venta. Por el otro lado, tenemos el ciclo de producción. Tenemos que buscar ser eficientes en cuanto al manejo de los inventarios. Como ustedes saben, más inventarios, más inversiones, más flujo necesita la empresa. Y mientras no lo vendemos, pues obviamente se constituyen en recursos detenidos. Y no solo detenidos. Estamos de acuerdo porque hay que pagar seguros, hay que pagar mantenimientos, hay que pagar almacenaje, y todo eso empieza a incrementar el costo operativo de la empresa. Y finalmente tenemos las cuentas por pagar, que es donde obtenemos el financiamiento operativo. Y ustedes conocen que en materia de tesorería operativa, pues donde siempre tocamos para financiarnos es a través de los proveedores. Pero debemos tener cuidado que esta situación no sea repetitiva ni se amplíe más de lo que debe ser. Porque cuando esto sucede, la relación comercial se fractura y los proveedores dejan de darnos crédito. Y eso pondría en riesgo el tema de la operación del negocio. Y entonces, finalmente, de ese nivel de efectivo, si tenemos un superávit de efectivo, lo ideal es que hayamos previamente definido una política de inversión. Que, como les decía, hay que conocer los diversos instrumentos de inversión, el cómo se calculan las tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de que tuviésemos un déficit de efectivo, deberíamos de implementar una política de financiamiento. A quién le pedimos, cómo le pedimos, con qué garantías, con qué plazos. Y obviamente lo que estamos tratando de hacer es cubrir en su momento, de manera oportuna, los requerimientos financieros de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces esto tiene que ver con un tema de tesorería operativa. Obviamente también todo esto lo vemos a detalle, lo comentamos, dependiendo los diversos intereses de ustedes en el curso. Bien. Y hablamos del tema tecnológico. Uno de los principales inputs ya en materia microeconómica son las ventas de la empresa. Y como siempre sucede cuando hacemos nuestro presupuesto y con base en el presupuesto tenemos nosotros que planear el efectivo, ¿qué tan reales son las ventas que nos está diciendo el responsable? ¿Las tomamos como tal? ¿O tenemos que hacer ciertos análisis y estudios previos nosotros? Al final de cualquier cuestión, y sobre todo en manejo de tesorería, nada más hay dos cosas. O resultados en los cuales la empresa no tuvo necesidad de pedir efectivo, o bien si lo pidió, lo obtuvimos en tiempo y al menor costo. Ante esas cuestiones, pues vamos a ver algunas herramientas que nos permitan estimar las ventas y tener un parámetro al efecto de lo que nos dice el área de ventas. La idea de esto no es confrontar, la idea de esto es entender, porque al final de cuentas, cuando falte dinero, los ojos voltean a la tesorería, porque no hay dinero. Bien, entonces vamos a ver cuestiones como pronósticos de ventas, vamos a ver temas como calendarización de pagos, etcétera, etcétera, que nos permite tener mayores elementos de decisión. Bien, comentábamos hace un rato el tema de los pasivos, de las fuentes de financiamiento. Aquí podemos ver algunas de ellas. En el taller obviamente vemos a detalle características, ventajas y desventajas de cada una de estas, pero podemos ver que hay una diversidad de fuentes de financiamiento, tanto de corto como de largo plazo. Y de ahí tenemos que entender que cuando tengo necesidades de corto plazo, recurro a financiamientos de corto plazo. Que cuando tengo necesidades de largo plazo, recurro a financiamientos de largo plazo. Hasta ahí todo parecía ser lógico. Pero ¿se vale? La pregunta es, ¿se vale financiar necesidades de corto plazo con financiamientos de largo plazo? ¿Se vale financiar necesidades de largo plazo con corto plazo y viceversa? Esas son las dos zonas grises que tenemos que nosotros definir costo-beneficio. La tesorería se mide en base a costo-beneficio. Y entonces, a través de ciertos modelos, a través de ciertas herramientas, lo que nosotros queremos es ser más eficientes en nuestra labor del manejo de los recursos de la empresa, por un lado, y por el otro lado, el contar con los recursos suficientes y oportunos que la empresa necesita para su desarrollo y crecimiento. Bien. ¿Qué otras cuestiones son importantes? Tengo fuentes de financiamiento desde el punto de vista que son las operativas, que son mis proveedores. Tengo fuentes de financiamiento bancarias, que son de terceros.
¿ok? Que son de terceros, y finalmente tengo la posibilidad de pedirle dinero a mis accionistas. ¿En qué momento estas fuentes de financiamiento, una es mejor que la otra? Bueno, pues vamos a hacer análisis dependiendo de la UPA y del flujo y del costo, como podemos ver en esta diapositiva, en el que hay cuestiones a partir de un cierto punto en que el financiamiento con bancos ya no es la mejor alternativa, en donde la mejor alternativa se convierte en financiamiento de los accionistas y viceversa. Todo esto es a través del manejo de herramientas que nos permiten evaluar flujo y utilidades. Recordemos, si yo tengo un dilema entre rentabilidad y flujo, siempre debo preferir flujo, porque la rentabilidad no necesariamente representa ingresos. Y esto lo hemos visto en la práctica muy claramente. Se acordarán ustedes de temas tan sonados como Enron, de temas tan sonados en varios casos en el mercado de Nueva York, en el mercado de valores de México, en donde se han cometido lo que le llaman delitos de cuello blanco. La acción es una de esas áreas que por la facilidad que tienen los recursos, se presta a realizar malas prácticas. Y entonces, el hecho de no tener ciertos controles en el manejo de mi tesorería me puede llevar a tener grandes desfalcos. Y obviamente este tipo de temas no solo es negligencia, sino que se convierte en un delito penal, porque estamos responsables de un tema del manejo del dinero y del efectivo. Entonces, entendiendo todas estas cuestiones, la importancia y la preocupación de los tesoreros por tener los recursos al menor costo y de manera oportuna, por obtener financiamientos en los mejores términos para la empresa, que le permitan cumplir en tiempo y forma con sus compromisos y no apasivarse más allá de lo necesario, son cuestiones que el actual tesorero debiera manejar. Y bueno, todo esto ha venido cambiando, recordemos. Los tiempos que estamos viviendo, en donde estamos en un mercado abierto, en un mercado altamente competitivo, hace necesario contar con recursos para poderlos enfrentar. Y pues nosotros como tesoreros somos los responsables de llevar a buen punto la empresa. Okay. Por eso es que es tan importante realizar este tipo de cuestiones. Dado los temas y los tiempos, me gustaría que pasáramos al tema de preguntas y respuestas, si es que ustedes alguna pregunta quieren formularnos. Estamos a sus órdenes y les reitero nuevamente el agradecimiento de haber atendido este webinar para la Fundación de Investigación y Desarrollo Profesional. Estamos atentos a sus preguntas. Si alguno de ustedes se quiere alguna bibliografía, quisiera apoyar alguno de estos temas que acabamos de mencionar, que lo hicimos de manera muy sucinta, les pido que a través del correo de la Fundación nos hagan llegar a ustedes sus necesidades de información en que podamos apoyarlos. Bien, nos pregunta aquí alguien de cómo ha afectado la tesorería a las nuevas tecnologías. Comentamos que, bueno, ya antes había algo muy bonito para nosotros los tesoreros que nos encantaba y que coloquialmente le llamamos el jineteo del dinero, ¿verdad? Era manejar el floating de la empresa, porque generábamos un cheque y ese cheque lo dábamos el viernes hasta las 5 de la tarde, ya le habíamos pagado y el cobrador de la empresa iba hasta el lunes, lo depositaba y nosotros en mesa de dinero ya habíamos hecho una inversión, ¿no? Ya habíamos realizado una inversión por lo menos de 3 días, le ganábamos interés a la empresa y 3 días por 52 semanas empezábamos a sumarle valor a la organización. Eso, desgraciadamente, ya no es factible. Porque ahora con la tesorería electrónica, solo basta con hacer una transferencia y te tarda 30 minutos para que lo tengan en la otra cuenta. Por lo tanto, las nuevas tecnologías han venido a ser mucho más eficiente la tesorería, pero también hemos perdido temas como la mayor productividad sobre la misma. Ok, tenemos otra pregunta que nos dice aquí, ¿qué mezcla de dólares y pesos debo tener? Bien. Cuando vamos y solicitamos dólares, una de las cosas que antes sucedía en la misma bolsa de valores y a través de las
de las intermediarias, es que tú ibas a pedir dólares y te los prestaban. No te preguntaban si tenías capacidad para la obtención de dólares con tu operación. Y eso llevó a muchas empresas a crearse problemas. La mezcla ideal entre dólares y pesos está dada por la mezcla de tus ingresos. Si tú recibes dólares, pide créditos en dólares, porque entonces no, el riesgo de la variabilidad queda nulo. Pero si tú tienes, tus ingresos son en pesos y recurres a financiamientos en dólares, traes un riesgo muy alto ante cualquier variabilidad del negocio. Entonces, en conclusión, traten de adecuar sus necesidades de financiamiento de pesos y dólares, el porcentaje, al porcentaje en que sus ingresos están dando en ambas monedas. Bien. Nos preguntan que cuál sea el mejor software para aplicar en tesorería. Muy bien. Hay algunos softwares los cuales específicamente se utilizan para el manejo de tesorería. Hay unos muy buenos que son españoles, en que ya todo lo que se está haciendo se maneja a través de vía web, a través de la nube, de tal manera que se tiene en tiempo real la información de diferentes sucursales en diferentes partes del mundo y te evalúa la moneda al cierre. Son excelentes herramientas. Sin embargo, una solución de tesorería, lo ideal es que la tesorería está inmersa en el sistema de la organización. ¿A qué me refiero con esto? Al tema de los ERPs que ustedes conocen. Un ERP te sistematiza y un módulo importante en el ERP es la tesorería, donde automáticamente te maneja tus fechas de vencimiento de pagos, te maneja tus fechas de cobranza, te da tu posición de tesorería, te dice cómo están las tasas del mercado, te maneja tus stocks mínimos para invertir. Entonces yo creo que una de las mejores herramientas es buscar un ERP. Hay muchos, como Dynamics, Oracle, PeopleSoft, hay muchos. Los ERP son sistemas que nos ayudan a eficientar la gestión. Entonces, mi sugerencia es que empiecen a ver ustedes si es que hay algún ERP que se adecue más a sus necesidades. ¿Sí? Me dice, ¿cómo podemos medir la eficiencia de la tesorería? Bien, en los actuales tiempos de alta competitividad, todas las áreas de la organización, la empresa en sí, debe dirigirse y diligenciarse en términos de eficiencia. Y la tesorería no está al margen. La tesorería necesita tener lo que llamamos KPIs, indicadores de desempeño. Y esos indicadores de desempeño me dicen que debo colocar KPIs como, por ejemplo, el saldo mínimo en inversiones. No podemos tener más de tanto dinero sin invertir. KPIs como el ciclo de caja. El ciclo de caja no debe ser mayor a tantos días. KPIs como el monto máximo de financiamiento, ¿no? KPIs como la mezcla entre pasivo y capital. Todo este tema de KPIs nos permite mantener en orden a la organización y ponerle foco a lo realmente importante y no distraernos con cuestiones operativas. Bien. Me dice, ¿qué pasa si los accionistas piden dividendos en excesos? Buena pregunta. Buena pregunta. Nuestros accionistas, al ser los dueños, al haber hecho realidad una empresa, pues no olvidemos que un accionista puso esta empresa por tener también un beneficio, además de brindarle un beneficio a la sociedad. Y yo no creo que nadie quiera matar a la gallina de los huevos de oro. El tema es cuando no somos capaces de explicarle claramente y de manera sucinta al accionista la situación de la empresa. Y entonces el accionista siente que simplemente no le queremos dar dinero. Pero yo estoy seguro que si fuéramos claros y precisos con todo este tema de indicadores y mediciones, él estaría muy claro que no puede cortarle una pata a la gallina, porque entonces no va a seguir poniendo huevos. Entonces aquí, de ahí la importancia de tener KPIs, de informárselos a los accionistas para que ellos sepan y conozcan si la empresa está bien y si es momento de pedir dividendos o si la empresa en este momento no podría pagar los dividendos, y no tanto porque no quiero porque la empresa esté mal, sino porque están reinvertidos en la operación del negocio para su desarrollo. ¿Alguna otra pregunta, señores? La verdad es que han sido muy interesantes todas sus preguntas. Bien, de nueva cuenta les agradezco el haber atendido este webinar y bueno, no olvidemos que disponemos de otros webinars que iremos presentándoles a ustedes, en el que buscamos tocar temas de contemporáneos, de preocupación en todos los ámbitos profesionales, y todos estos se inician los jueves a las 6 de la tarde. Nuestro próximo webinar
Está titulado Tips en el diseño de estrategias, que seguramente les va a ser de utilidad. Agradezco a todos. Bueno, este webinar va a ser el día 15 de junio a las 6 horas, que ojalá puedan ustedes seguir atendiendo, y les agradezco a todos su atención, y la Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional también les reitera muchísimas gracias por habernos atendido.